La entrevista con Ramsés Yunes. Bueno, está el más municipalista de los municipalistas, el gran amigo de este micrófono del 97.7, el 101.1, don Rubén Ricaño. Me quiero, Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con la pandemia? ¿Te estás guardando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal, Ramsés? Saludos a todo tu auditorio. Pues sí, nos estamos guardando desde el mes de febrero que veíamos venir todo esto. Hicimos algunas predicciones y desafortunadamente acertamos en que para México sería lamentable y catastrófico y de grandes dimensiones esta pandemia que nos está asolando y preocupando. Pero fíjate que nadie ha hablado de algo que quiero que toques el tema, de los derechos humanos ante esta pandemia, Rubén. Sí, es muy importante porque la pandemia ha vulnerado los derechos humanos. Ya teníamos en la región de América Latina, en México, teníamos problemas de cumplimiento de los derechos humanos, se han acentuado con la pandemia. Al inicio, una de las predicciones que hicimos precisamente fue que se iba a incrementar la violencia contra las mujeres y bueno, los datos estadísticos oficiales dicen que no nos equivocamos y lamentablemente eso es verdad. Pero no nada más es en la cuestión de la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos, sino los derechos humanos en general se están viendo vulnerados por esta situación en la que estamos envueltos por la pandemia. Sí, ¿qué está manejando la Comisión la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Rubén? Precisamente el 27 de julio, hace apenas 3 días, Ajá, emitió la resolución 4 del año 2020 sobre derechos humanos de las personas con COVID, sí, que fue adoptado ya. Derecho a las medicinas, ¿no? Sobre todo. Pues fíjate que es un documento muy amplio que tiene 12 directrices y cada una de esas directrices tiene puntos más específicos. Y sí, el derecho al acceso determina muy bien la obligatoriedad del Estado, que está en la Constitución mexicana, de salvaguardar y preservar la salud de los ciudadanos. Y eso pasa por tener un sistema de salud completo, asequible para todos, que haya medicinas suficientes, que haya personal médico de enfermería y de hospitales también suficientes, pero también equipados. Habla del derecho que tenemos el acceso a esas medicinas y también de el derecho que tenemos a que no suban de precio, por ejemplo, en las farmacias, etcétera. Si tú analizas lo que está ocurriendo en la sociedad, es una violación sistemática de los derechos humanos derivados del COVID, ¿no? Por ejemplo, la estigmatización de los personal de salud, el maltrato que sufre el personal de salud y la estigmatización también de pacientes de COVID. Pues sí, pero ahora ya no va a haber desabasto en México, ¿no? Ya lo anunció el presidente de México, ya puso, a mi manera de ver, porque creo que es uno de los funcionarios que más cumple en esta administración, que es David León, ¿no? Que es el coordinador de Protección Civil y ahora estará encargado de que los medicamentos lleguen en tiempo y forma, Rubén. Bueno, ese es un anuncio que hizo el presidente el día de hoy. Desafortunadamente el desabasto se debió a su forma errática de querer combatir la corrupción. La corrupción, en este caso de los abastos y de las compras de medicina que existía, no lo podemos negar, pero la corrupción no se acaba matando a las instituciones, a los organismos y a los sistemas. La corrupción se combate atacando a los corruptos que están de la parte privada y de la parte del gobierno. Entonces lo que ocurrió, y lo sentimos desde el principio de este sexenio, es que empezó a haber un desabasto de medicina porque desmantelaron los canales de abastecimiento y de compra, etcétera, de medicinas. Ahora tienen, en medio de una pandemia, tienen la urgente necesidad de construir un nuevo andamiaje para que las medicinas lleguen a tiempo. En la realidad esto no se va a lograr desafortunadamente pronto. A mí me encantaría que las farmacias, que los hospitales, que cada persona que acude a los servicios de salud, ya sea el IMSS o los servicios que brinda el Estado, pudiera tener acceso a las medicinas, no regrese a casa con la receta y con un anuncio de que regrese dentro de 8 o 15 días,
porque hay desabasto de medicina. Es lamentable, y ahí precisamente el Estado está violentando uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, que es el derecho a la salud, que es obligación del Estado. Ahora, y por último, ¿cómo estás viendo esta ley de adquisiciones? Ya no va a haber licitaciones y se podrán comprar en los Estados Unidos. Sí, yo veo que eso tiene sus problemas, tiene sus errores. Precisamente uno de los cuestionamientos de este gobierno es estar dando adjudicaciones directas, que también es corrupción. Se presta más a la corrupción. Yo creo que lo que se debió de haber hecho, te repito, es combatir a los corruptos, mejorar el sistema, ver cuáles eran los puntos de inflexión donde había mayores riesgos de corrupción y corregirlos. Pero lo que se está haciendo también es corrupción, pero además va a afectar a un amplio sector y va a afectar fuentes de trabajo, a un amplio sector mexicano que se dedicaba también a toda esta industria. Si había corrupción, había que corregirla, había que perseguirla y había que castigarla con toda energía. Pero no porque hay corrupción vamos a desmantelar todo lo que tenemos en México y vamos a hacerlo de otra manera que es mucho más opaca, porque no sabemos quién va a adjudicar, cómo va a adjudicar, si le estamos comprando las medicinas a la mejor opción, si tenemos otras opciones más asequibles y más convenientes para el país. Entonces, bueno, la verdad es que estamos metidos en una verdadera desgracia nacional y desafortunadamente el Estado ha tenido reacciones tardías. ¿Cómo podemos ver este documento de los derechos humanos de esta Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ante el COVID? ¿Te refieres a que el público la pueda consultar? Sí, exactamente. Sí, mira, en la página de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se encuentra. Nosotros como Centro Municipalista para el Desarrollo la tenemos también subida en nuestra página web, que es www.cmdmexico.org. O bien, si el público nos conoce, puede hacer un contacto directo y nosotros con todo gusto se la enviaremos vía correo electrónico, vía WhatsApp, como gusten. Es un documento de 20 páginas, pero que bien vale la pena que todos los ciudadanos conocemos para hacer valer nuestros derechos, para hacer valer y además para colaborar en la lucha contra esta pandemia. Esta pandemia exige no solamente la transparencia, habla sobre la información verídica y los datos ciertos que debe proporcionar el gobierno, que no debe ser confusa ni debe de generar incertidumbre y confusión, ¿no? Entonces yo creo que todos debemos de conocer esto. Para frenar la pandemia necesitamos un gobierno realmente comprometido, un gobierno consolidado, con mecanismos muy fuertes, que destine todos los recursos necesarios, porque parece que los está escatimando, a combatir la pandemia. Aquí lo dice en el documento, pero también necesitamos una sociedad informada, una sociedad solidaria y colaborativa que también esté participando para frenar la desgracia que está ocurriendo en México. Gracias, Rubén. Entonces yo les recomiendo leer el documento, es de muy fácil comprensión, de muy sencilla lectura, es muy claro y le va a dar a cada ciudadano idea de lo que son sus derechos ante este COVID. Perfectamente. Bueno, usa tu cubrebocas y vas a salir, por favor, Rubén. Cuídate, ¿eh? Un abrazo, Ramsés. Nos estamos cuidando todos. Así es, estaremos en comunicación si tú lo permites. Gracias. Hasta luego. Al gran municipalista, al maestro Rubén Rica.